Migrar realmente implica un acto de valentía y de resiliencia, porque la migración nos trae cambios, no solamente cambios a nivel personal, sino que también nos trae cambios a nivel general, de una comunidad entera. Cada vez que una persona emigra, no hace solamente un cambio en su vida como tal, hace un cambio en su familia, en su núcleo de amigos y en muchas personas que de repente se pueden incluso sentir motivadas a este proceso de migración. Porque a veces en nuestros países vemos el hecho de emigrar como algo wow, como algo súper, y tenemos un concepto previo de que esto es como que una lotería, como que me voy y el tema siempre es lo mismo. Voy, trabajo 3 meses, gano dinero y me devuelvo con plata, estoy hecho, y me la paso así. El tema de valor es enfrentarnos a lo que se conoce como la muerte, que parece algo terrible, pero no, la muerte simplemente es un proceso de cambio. Yo cambio, ya. Pero hay que tener valor para dar ese paso. ¿A qué es lo que más le teme el ser humano? A eso, a la muerte. Y es lo único que tenemos asegurado, no deberíamos de temerle. Pero le tememos y tenemos el valor de dar ese paso. De dejar a nuestras familias, de dejar a todo lo que, a nuestro confort que tenemos, ¿cierto? Esa zona de confort que llamamos en nuestro país, y decidimos viajar y llegar acá. Y cuando llegamos empieza el proceso de la resiliencia. Cuando nos empezamos a dar cuenta de que las cosas de repente no son tan así como yo la pensaba, como que las cosas no son tan fáciles, ¿cierto? Y empezamos a tener ciertas complicaciones. Y esa maleta que traíamos con 2 pantalones, 2 camisas y un montón de sueños, la empezamos a dejar por ahí. Y los sueños quedan allá, atrás, un poco relegados. Y empezamos a cargar un peso diferente, como si tuviéramos un bulto encima. Empezamos a ver el mundo y la vida de una manera diferente. Y empezamos a vernos como esos árboles que se ven en la calle, tristes, deshojados. Y cualquiera que nos ve dice, este ya está muerto. Y ahí estás, de pie, aguantando el frío y pidiéndole al cielo como, ojalá tuviera una herramienta para liberarme de toda esta angustia, de todo este estrés. Y ¡pum! Llega al consulado y nos presenta este taller que me parece muy bueno porque son técnicas que realmente nos van a servir y que está comprobado que nos sirven para hacer ese proceso de cambio. Así que de repente alguien que esté interesado en obtener esas técnicas. Ah, bueno. Que son muy buenas. Listo. Bueno, la idea es tener las herramientas adecuadas de programación neurolingüística, ya les vamos a explicar qué es, para poder hacer esos cambios, para poder llegar a ese manejo, ¿cierto? Para gestionar el estrés que nos produce la migración. Y más allá del estrés que nos produce la migración, cualquier situación de estrés que se nos presente en la vida. De manera que, de verdad, es un honor para mí poder estar aquí con ustedes, trayéndoles y pues entregándole a ustedes y a las personas que nos acompañan vía YouTube estas técnicas y este taller que hemos preparado cuidadosamente con estas técnicas que, utilizadas de forma sinergial, está comprobado que funciona a un 90%. Primero que todo, gracias al Consulado de Colombia en París, que nos permite y que pues, nos trae todo esto para beneficio justamente de todos ustedes. Me alegro mucho por eso. ¿Listo? Vamos con la siguiente, por favor. Listo. La principal causa del duelo migratorio incluye pérdidas de migración, como por ejemplo la familia. Dejar la familia es algo que es bien, bien terrible. Y cuando nosotros salimos de nuestro país, muchas veces, no para todos, pero para la gran mayoría, dejar a mi mamá, los que la tenemos viva, nuestro padre, nuestra madre, ¿cierto? Y cuando hablamos de familia, no solamente estamos hablando de nuestro núcleo familiar, también hablamos muchas veces de nuestros amigos. Tenemos amigos que son supremamente allegados y que cuando viajamos tan lejos, por ejemplo, estamos a un bus de distancia, estamos a un avión y muchas horas de viaje, empezamos a extrañar, ¿cierto? De repente cuando estamos allí no lo valoramos tanto, pero más adelante nos levantamos y como quisiera tomar un bus, ¿cierto? O simplemente bajar unas escaleras y saludar a mi mamá y decirle, mami, te amo, y darle un abrazo. Y eso produce estrés. Y eso empieza a acumularse, empieza ese bulto que hablábamos, ¿cierto? A pesar, y como que las cosas ya no son tan suaves, tan simples, tan sencillas. De repente
una comida con la familia, una reunión pequeña con la familia, ver a esos seres que tanto amamos, es como la primera causa del estrés migratorio, que nos empieza a afectar de una manera terrible. El siguiente punto tiene que ver con el lenguaje, ¿cierto? Que no sé si les pasó, tal vez a la gran mayoría nos pasa, algunos de pronto ya vienen con el idioma aprendido, ¿cierto? O manejan el inglés y con eso nos defendemos, pero resulta que la mayoría, como en mi caso, que no hablábamos sino español más o menos, entonces llega uno acá y queda sordomudo, a pesar de que hablamos y escuchamos, pero no nos entienden y no entendemos nada. Y qué terrible es llegar a un país, por ejemplo, como este, donde llegar a una tienda a pedir un huevo es algo terrible, ¿cierto? Porque hay cosas que de pronto las podemos pedir, pero un huevo en francés, por Dios, eso es un problema, ¿verdad? Entonces se hace complejo y eso también es otra carga que se nos presenta. Porque decimos, claro, no, yo llego y busco trabajo y empiezo a... Pero si ni siquiera se habla del idioma, ¿yo dónde voy a conseguir trabajo? Y ese tipo de situaciones hace que se nos cargue demasiado, porque aparte el dinero que traíamos también se empieza a agotar, ¿cierto? El siguiente punto, por favor. La cultura. Definitivamente, el tema cultural, venimos de países que son muy alegres. Y por ejemplo, una Navidad aquí en París, qué delicia, ¿cierto? Esas calles vacías, desoladas, muertas. Me decía alguien el año pasado que venía llegando, me decía, ¿no parece Navidad? Le digo, no. Me dice, en mi pueblo se sabe que es Navidad desde noviembre. El 1 de noviembre todo el mundo está enrumbado. Aquí no. La cultura de acá es completamente diferente y no solamente acá, en cualquier otro país del mundo. Si ya migrar dentro de Latinoamérica o mismo dentro de nuestro propio país, hablando de Colombia, por ejemplo, hace que la cultura cambie, porque llegamos a otra ciudad y resulta que, a pesar de que es el mismo lenguaje, la forma de comunicación no es la misma. ¿Cierto? ¿Cómo será si vamos a otra ciudad y ahora a otro continente? De manera que todo lo que tiene que ver con la cultura nos afecta demasiado. Es algo bastante terrible y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Son cositas que vamos apuntando. Vamos con el siguiente, por favor. Esto yo creo que nos afecta bastante a muchas personas. De llegar aquí, por ejemplo, y no, es que yo soy administrador de empresa, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, que nos encontramos de todos, ¿verdad? Y fácilmente vemos al abogado con un bulto encima porque no sabe hacer nada más de batimonios, pues es el trabajo que se presenta, ¿verdad? Ah, no, es que yo era secretaria y yo me la pasaba, estaba súper bien y resulta que tenía un estatus o trabajaba en esto o en aquello y llegamos aquí y hay que limpiar pisos y hay que lavar baños y mi estatus. Y esto en nuestra mente nos produce un terrible bajonazo que definitivamente nos tiende a poner por el piso porque aunque sabemos que el trabajo no es deshonra, eso a veces hace como que yo estaba aquí y ahora me estoy sintiendo aquí. Ahora tengo que aguantarme que me manden, ahora tengo que aguantarme que me digan. Y eso nos produce un estrés terrible. Y el tema es que especialmente si no tenemos los documentos al día, pues es más difícil salir de allí. Ah, es que hay muchas oportunidades. Claro que hay muchas oportunidades. ¿Tienes papeles? No, ya no hay tantas oportunidades. La cosa es diferente. Y venimos con unas ideas completamente diferentes. Y el último, pues, es nuestro pedazo de tierra. Es muy bonito y cuando uno está por allá dice, ah, es que en Europa es tan bonito y es tan fino y es tan elegante y me encanta tanto. Y hoy vemos, por ejemplo, un video que compartió la embajada colombiana a nivel de redes sociales donde están todos los paisajes de Colombia y uno de eso y dice, wow, Colombia es tan bonito y es tan bello y más elegante que, ¿cierto? Yo obviamente soy muy agradecido con Francia porque pues aquí vivimos, pero la tierra es algo que realmente nos tira y nos acordamos a veces de esos paseos que hacíamos con nuestros amigos, con la familia, que nos reíamos, que nos podíamos comunicar con todo el mundo, que teníamos la capacidad económica y llegamos acá y como que ya no es tan así. Entonces la tierra también ala y duro, o sea, bastante. Entonces todo esto es un compendio de situaciones y de peso que empezamos a cambiar por los sueños que teníamos acá. Y a la hora, en este momento, yo quisiera preguntar si aún tenemos claros cuáles fueron esos sueños que traíamos en nuestro equipaje cuando vinimos para acá. ¿Será que los tenemos todavía? ¿Será que los estamos desarrollando? ¿O nos dejamos envolver por la manigua, que es la selva que se devora a los seres humanos? Y nos embolatamos en eso y ya no tenemos ni sueños, como que ya, para donde nos lleve.
Y eso definitivamente es un factor estresante que nos puede acabar de cualquier manera. ¿Pasamos, por favor? Listo. La programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística? Tal vez alguien ha escuchado hablar de eso. ¿Tenemos idea? Bueno, listo. Podemos considerar la programación neurolingüística como un conjunto de poderosas herramientas que pueden causar en los seres humanos o en las personas cambios en sus conductas de forma permanente y también de forma rápida. Obviamente todo tiene algunas condiciones, ¿no? Todo depende de cómo nos manejamos nosotros. Resulta que la PNL como tal lo que hace es reprogramar nuestra parte neuronal, a nivel neuronal, para que podamos llevar a cabo esa transformación mental. Las neuronas tienen la capacidad, ya todos sabemos, de aprender, pero también tienen la capacidad de reaprender, que a veces eso no nos lo enseñan, ¿cierto? Entonces el doctor Ramón Santiago y Cajal dice que esa capacidad que tienen las neuronas de aprender o de reaprender se llama neuroplasticidad. Cada vez que yo, por ejemplo, si a mí me muerde un perro, por ejemplo, mi cerebro empieza a guardar y dice, uy, los perros son malos y me podrían morder. Y entonces yo empiezo a coger fobia a los perros, por ejemplo, ¿cierto? Alguna fobia, alguna situación, y lo mismo pasa con estas situaciones. Yo empiezo a darme cuenta que estar en el extranjero es algo terrible, que estar en el extranjero es sufrir, es limpiar pisos, lavar baños y cargar bultos. Básicamente, eso es estar en el extranjero. Pero mis neuronas tienen la capacidad de reaprender. Entonces yo puedo llegar a mi casa, no digo que no lo vaya a sentir, puede que lo sienta, pero hoy vamos a aprender justamente las técnicas para que eso cambie, para que mis neuronas se reprogramen y ya no sienta yo que esto es un martirio, que esto es algo terrible, sino que yo realmente puedo hacer algo y puedo avanzar para transformar eso que no quiero, para pasar de mi estado actual a un estado que sea un estado deseado. ¿Quiénes diseñaron este tema de la programación neurolingüística? Pues pasamos por favor. El primero es el señor John Grinder y Richard Bandler. John Grinder es un lingüista, era profesor de psicología en la Universidad de Santa Cruz en California, y él se conoce allí con el señor Richard Bandler. No se ven juntos, de hecho no tienen fotos juntos, yo los puse junticos. Y resulta que Richard Bandler es matemático, es informático y llegó a estudiar psicología a esa universidad, entonces allí se conocen. Tuvimos la fortuna de que se conocieron allá y empezaron a analizar y a decir, bueno, ¿por qué a algunas personas les funcionan muy bien las terapias y a otras no? ¿Por qué hay personas que hacen exactamente lo mismo? Unos fluyen muy bien y otros no. Entonces dijeron, vamos a hacer pruebas y vamos a empezar a investigar lo que está pasando. Entonces ellos crearon la PNL y dijeron que la PNL es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Es decir, que con la PNL lo que hacemos es estudiar, analizar la forma en que pensamos, en que concebimos las cosas, ¿cierto? Porque si en ese momento alguien llegara y nos preguntara, Luis, ¿cómo es este salón del consulado? Yo les diría, tenemos una luz al lado derecho y unas puertas, y al lado izquierdo tenemos ventanas y hay muchas personas sentadas al frente. Ok. Y ustedes van a decir, no, eso es mentira. La luz está al lado izquierdo y las puertas también, y las ventanas están al otro lado. Y no hay mucha gente, solamente hay una persona ahí hablando, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene una forma, una perspectiva. Nuestra forma de concebir el mundo, que se crea a partir desde pequeños, de nuestro sistema de creencias. Que eso nos trae incluso programaciones cuando hablamos de biodecodificación, pues que nos trae justamente procesos de enfermedades muchas veces. Si me estreso demasiado, pues puedo tener problemas de espaldas, puedo tener un dolor acá fuerte, seguramente, un dolor acá en el cuello. Si siento, por ejemplo, que estoy trabajando mucho, como que por más que le hago no avanzo, entonces las caderas también empiezan a sufrir, ¿verdad? Todo lo que está relacionado con la parte emocional, con mi forma de concebir el mundo, mi cuerpo lo expresa. Entonces, lo ideal es que podamos empezar a estudiar esa estructura. Cuando yo estudio esa estructura, entonces hablan de la estructura de la experiencia subjetiva, o sea, de cómo concibo yo y cómo mis experiencias me llevan a interpretar el mundo. Cuando yo entiendo cómo mis experiencias me llevan a interpretar el mundo, entonces puedo hacer cambios. Entonces ya encuentro el perro en la calle
Y digo, no todos los perros son malos, porque todos tienen que ser malos, porque cualquiera me tiene que morder, ¿verdad? O puedo decir, estoy en el extranjero, pero soy yo quien crea mi realidad. Porque cuando salimos de Colombia no dijimos, yo creo que yo voy a estar parado en el consulado haciendo un taller. Nunca. Yo tenía un proyecto que lo hemos venido desarrollando y a veces hay que hacer modificaciones. Lo importante es no olvidarse de hacia dónde vamos, de qué es lo que queremos y ir a desempolvar esa maleta que tenemos allá guardada con muchos sueños. Y empezar a cambiarlos por todas esas cargas y todo ese peso que no nos sirve para nada. Porque al final de cuentas el estrés lo único que nos produce es cortisol. Y ya. ¿Verdad? Entonces, a la hora de que nos estresamos, ni siquiera somos capaces de tomar decisiones. ¿Alguna vez les ha pasado que están haciendo algo y no le encuentran la salida? Se me perdieron las llaves en la casa y yo tengo que irme ya y empiezo a buscarlas por todos lados y las busco y las busco y las busco y no las encuentro. En un momento me siento y digo, y sin llaves no me puedo ir. En el momento en que me relajo, miro la mesa del televisor y están ahí. O las tengo en el bolsillo, sí, nos pasa todo el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el estrés no nos permite ver. El estrés lo que hace es un mecanismo de huida. Es un mecanismo, entonces tomamos las peores decisiones cuando estamos estresados. Y qué bonito que podamos actualmente empezar a hacer ese tipo de cambios. Lo bueno es que todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo aquí en YouTube, hemos tomado la decisión, que es lo primero que debemos hacer. ¿Cómo podemos cambiar un estado actual? ¿Listo? Todo cambio requiere una acción. Es importantísima esta parte. Una acción como, por ejemplo, venir a un taller, como, por ejemplo, conectarnos a los que no están en París. Entonces, cada vez que yo quiero hacer un cambio en mi vida, lo primero que debo hacer, obviamente, es tomar una acción. Para yo estar, decía Albert Einstein, que la definición más clara de locura es hacer las mismas cosas una y otra vez esperando tener resultados diferentes. No pasa, ¿verdad? Y a nosotros nos dicen como que no, aguante, tenga paciencia, todo puede cambiar, confía en Dios, claro, pero es que Dios está cerca en mi corazón también, ¿verdad? Y depende de lo que yo hago, por eso dicen que a Dios rogando y con el mazo dando. Vamos haciendo, vamos ejecutando, en Dios, en el universo, en la energía o en lo que creamos, y si no creemos en nada, debemos creer en nosotros mismos y en nuestra capacidad de crear como tal, para que de esta manera también esos cambios se den. Resulta que el cambio es equivalente en efectividad y rapidez a la fuerza que yo le imprimo y a la constancia. Pues imaginémonos que yo quiero hacer un cambio, no, es que estoy muy panzón. Entonces voy a ir al gimnasio y ya, pero en una semana no bajé la panza. Ese gimnasio sí es malo, o sea, me voy a cambiar de gimnasio a ver si de pronto me da mejor allá. Y aparte ni siquiera voy todos los días. Y aparte no hago siempre abdominales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer para poder obtener ese cambio realmente? Y pues lo último, que una sola acción constante puede cambiar nuestro mundo en general. Entonces, hoy vamos a aprender las técnicas, vamos a ver cómo funciona, de qué trata, de dónde viene todo el tema bien organizado. Vamos a hacer la parte práctica y después lo vamos a repetir en la casa todas las veces que queramos. Que la repetición es completamente gratis, ¿verdad? No nos cuesta nada. Solamente que a veces nosotros somos nuestros propios enemigos. Porque ya tenemos las herramientas. Pero yo estoy aquí tratando de tirar, pero también estoy acá atrás, alando para atrás. No, qué pereza. Si más bien me meto a TikTok, y si miramos Facebook, y si más bien me pongo a chatear o llamo a alguien y comenzamos a procrastinar, ¿verdad? Comenzamos con ese proceso. Y por más que quiero avanzar, digo, sí, sí quiero avanzar. Pero ¿quieres avanzar tanto como para moverte? ¿O te está pasando lo que le pasaba al perrito que lloraba todos los días? Llegó el vecino y toca la puerta y le dice, vecino, ¿qué pasa con el perrito que yo veo que lo lastiman todos los días? Le dice, no, yo no lo lastimo, lo que pasa es que se sentó en una puntilla. Dice, ¿y por qué no se quita de la puntilla? Le dice, porque le duele lo suficiente como para quejarse, pero no lo suficiente como para quitarse. O sea, me duele un poquito y ya, entonces yo me quejo todos los días de lo que me está pasando de mi vida, es que mi vida es un desastre, es que yo sufro mucho, es que yo como estoy de mal, pero ¿qué estoy haciendo para modificar ese estado en el que me encuentro actualmente? ¿Verdad? Entonces me lleno de estrés, pero ese estrés está relacionado directamente con mi victimización. Entonces, ese comienzo lo quiero cerrar en el aspecto de que todo lo que nos pasa a los seres humanos, a cada uno de nosotros, es mi responsabilidad. Nadie tiene la culpa de nada.
Nadie tiene la capacidad de sacarte la ira. Nadie tiene la capacidad de decirte, no, es que me hizo enojar. Te hizo enojar, no, tú decidiste enojarte. Es tu timón, es tu barco y tú verás a dónde lo llevas. Mahatma Gandhi decía que las acciones de los demás son karma de los demás. Pero ¿qué haces tú frente a esas acciones? Define tu futuro, define toda tu vida en general. ¿Verdad? Así que la idea es que nos enfoquemos hacia lo que realmente queremos y dejemos de, muchas veces, de victimizarnos. Porque es a partir de allí donde comenzamos con el sufrimiento como tal. Listo, otra vez, por favor. Listo. Para cambiar una situación no deseada. Entonces aquí comencemos. Lo primero que vamos a hacer es pensar en una situación actual no deseada que queramos cambiar. ¿Qué es eso que ustedes no quieren cambiar? Por ejemplo, en este caso, ¿qué situación les produce estrés? Mi jefe, mi familia, mis amigos. Que puntualmente, ¿qué evento o en qué momento donde ustedes dicen, en este momento es cuando yo más, o cuando me estallo? O sea, definitivamente, mismo estar lejos de mi casa, extrañar a mi perro, a mi gato, a mi familia, lo que sea. ¿Cuál de estas situaciones que identificamos al comienzo puede ser, o puede ser otra, me produce estrés? ¿La tenemos? ¿La tenemos identificada? ¿Ya sabemos exactamente? Ahí en YouTube nos escriben, por favor, para ver si ya saben si estamos listos. Para ver cuáles son ese factor que me estalla cuando yo tengo un proceso estresante. El siguiente es recordar un hecho feliz a lo que, pues, o sea, un hecho feliz diferente a eso que me está pasando, hacia donde yo quiero orientar mi vida. En algún momento seguramente les ha pasado algo bonito que no produce estrés, ¿cierto? Entonces, yo creo que hagamos una cosa primero que todo. Quiero que nos sentemos muy cómodamente. Por favor, vamos a comenzarlo de una vez con la parte práctica para que eso se ponga más interesante. Pongamos los pies sobre el suelo, si podemos las manos sobre las piernas, genial, que estemos completamente relajados. ¿Listo? Vamos a tomar 3 inhalaciones, inhalamos por la nariz lentamente y exhalamos por la boca. Inhalamos 2 y exhalamos por la boca. Vamos a inhalar una vez más y al exhalar vamos a cerrar los ojos. Así. Cerrar los ojos. En este momento quiero que te concentres en tu mente. Incluso lleva tus ojos hacia tu cerebro. Trata de llevarlos hacia arriba. E imagínate en este momento esa situación de tu vida que te produce mucho estrés. Tu jefe puede ser, tu familia, el trabajo, cualquier situación que te produzca mucho estrés. Quiero que analices cada parte de ese evento. Quiero que analices si estás acompañado o acompañada. ¿Estás en un lugar abierto o en un lugar cerrado? ¿Hay algún color particular que te llame la atención? ¿Hay algún olor especial tal vez? ¿Alguna música, algún sonido? Analiza muy bien el entorno. Analiza muy bien el entorno. ¿Estás solo? ¿Estás sola? ¿Acompañado? ¿Eres tú quien habla o es otra persona que habla? ¿Estás viéndolo en primera persona o en segunda persona? ¿Lo tenemos? Ok. Vamos a abrir los ojos. ¿Qué tal? ¿Nos conectamos con la situación? ¿Sentimos un poquito de estrés? Como que la mente no entiende si realmente está pasando o no, ¿verdad? Empezamos a sentir ese proceso de estrés. La mente, como tal, no entiende si es positivo o negativo, si está pasando ya o si definitivamente no está pasando. La mente simplemente actúa y punto. Cada vez que nos conectamos con una situación estresante, se repite y de hecho la mente, como es bien perezosa, el cerebro reptil es el encargado de la supervivencia del ser humano. Resulta que como la supervivencia requiere de mi capacidad de energía, entonces él ahorra la mayor cantidad de energía posible y recuerda cada evento como la última vez que lo recordó, no como es. Entonces nos vamos directamente a la última vez que lo pensé. Y si esa vez yo lo maximicé, pues va a ser peor todavía. Y cada vez va a ser peor, porque él siempre se va a conectar con esa última vez. ¿Listo?
Ahora quiero que hagamos lo mismo, nos sentamos cómodamente y vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar. Inhalamos lentamente por la nariz, exhalamos por la boca. Inhalamos una vez más y nos vamos a transportar a un momento de nuestra vida donde éramos muy felices. Vamos a un sitio, a un lugar donde fuimos muy felices o donde estuvimos en paz. Puede ser en el mar, puede ser en el bosque. Vamos a ese lugar donde realmente nos encontramos muy, muy apacibles. Tratamos de conectarnos, tratamos de ver cada imagen y de sentirlo. Lo sentimos en nuestro cuerpo. Estoy acompañado, estoy solo, sola. Estamos en el exterior o en un conjunto cerrado. ¿Hay algún color particular por allí? ¿Hay algún sonido en especial? ¿Con quién te encuentras? ¿En compañía de alguien? ¿O estás disfrutando de este espacio completamente solo? Analiza en tu cuerpo qué sientes en este momento. ¿Sientes un estado de relajación? ¿Tal vez de paz? ¿Sientes alegría? Quiero que sientas en cada fibra de tu cuerpo esta sensación. Si pudiese tener una forma, ¿qué forma tendría? Si le pudieras dar un color o un sonido, ¿qué color o qué sonido tendría? Tal vez una palabra, tal vez alguna música, tal vez las olas del mar o un río que corre, el viento, los pajaritos. Identifica cada punto, identifica cada aspecto en este momento. ¿Lo tienes? Tomas una inhalación lenta y profunda. El exhalar, abres tus ojos. ¿Qué tal la sensación? ¿Igual que ahorita o diferente? ¿Se siente la paz? ¿Se siente la conexión completamente diferente, verdad? Justamente por eso, porque nos enfocamos en cosas que son muy bonitas. Esto que estamos haciendo tiene que ver, obviamente, con el ejercicio. Lo primero que hacemos es identificar qué me produce estrés. Hacer una pausa. Desde el comienzo, cuando iniciamos, hicimos 3 respiraciones lentas y profundas. La primera técnica para liberar el estrés, si hay que hacerlo en el baño, me meto al baño. Porque en momentos estresantes, en momentos donde yo estoy así, lo mejor que puedo hacer es respirar. Permitir que mi sangre se oxigene, que mi cerebro se relaje. Entonces lo que yo hago es que voy al baño, cierro mis ojos, inhalo, lo retengo un momentico y exhalo. En ese momento, mi cerebro se empieza a dar cuenta de que no hay ningún afán, no estoy en peligro. Por eso es lo que pasa, que cuando yo tengo estrés, inmediatamente mi cerebro dice, algo está pasando, algo malo está pasando y aquí o nos preparamos para pelear o para salir corriendo, pero aquí hay que hacer algo. Y como yo estoy preparado para eso, mantengo así activo. Y eso hace que yo me afecte demasiado, especialmente si tomo bastante café, si como muchísimos dulces, demasiadas harinas, pues todo esto afecta en general mis procesos de ansiedad y de estrés. Entonces, la alimentación tiene un gran valor en este aspecto. Entonces, la respiración es el primer tema importante, la primera práctica importante. Y yo les aseguro que si se levantan en la mañana y hacen por lo menos 3 respiraciones lentas y profundas, programándose para que tengamos un bonito día, seguramente lo vamos a lograr de una manera bien, bien eficaz y bien bonita. ¿Listo?
Entonces, esa es como la primera parte. Ahorita les voy a dar algunos frases o algunos temas en cuanto a lo que es la programación, porque generalmente nos programamos mal, ¿no? Listo. Vamos a tomar dentro de lo que acabamos de vivir, de la experiencia bonita. De repente encontramos que estábamos haciendo algo, así sea estar tranquilos, o simplemente yo digo, yo relaciono, por ejemplo, esto, que es un mudra muy espiritual, con paz y con libertad de estrés. O de repente yo siento que esto es muy tranquilo, o yo tengo una palabra que me produce tranquilidad, o simplemente la palabra paz, que la palabra paz nos trae muchísima tranquilidad y está generalmente a nivel mundial, la palabra paz, ya como que uno la pronuncia y dice, empezamos a cambiar la vibración por el tema justamente de la vibración de las palabras. Entonces, tratemos de buscar un gesto, algo con lo cual yo pueda identificar o conectar esta sensación que acabo de sentir, donde me encontraba en paz, en armonía, en felicidad, o en eso que yo quiero cambiar de estresante por ejemplo, alegría. Quiero dejar de sentir, porque es que cuando llega mi jefe me siento mucha ira. Entonces quiero sentir alegría o quiero sentir paz, ¿verdad? Y eso, pues, va para poder hacer un ancla, que es lo que se llama un anclaje, justamente, y que nuestro cerebro comience a identificar lo que lo que está pasando, que cambie la conexión y ya no sea algo terrible, sino que sea algo bonito. ¿Listo? Entonces, identifiquemos como un gesto, lo que sea. Igual puede ser simplemente cerrar la mano, puede ser tocarnos los oídos. Hay gente que hace este tipo de cosas y se relajan. Hay gente que, por ejemplo, acá, que en acupuntura está relacionado con la cabeza, los dedos, lo que sea. Cualquier gesto que queramos que nosotros digamos, esto yo lo puedo relacionar con ese estado en el que yo quiero estar. Para yo poder llegar a un estado deseado, lo primero que debo hacer es saber la ruta que debo llevar. Entonces lo que vamos a hacer es enseñarle a nuestras neuronas cómo llegar o cuál es el camino que me lleva hacia allá, para que ellas pues también se puedan programar y les quede más fácil encontrar el camino hacia donde yo quiero ir. Como por ejemplo, yo quiero ir a mi casa ahora. Yo me imagino que si les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿para dónde vas ahora? Para mi casa, ok. ¿Y sabes cómo te vas a ir? Obvio que sé cómo me voy a ir, ¿cierto? Y si no hay tren, me voy en bus. Y si no hay bus, me voy a pie. Pero sé cómo voy a llegar. Y asimismo, debemos estar tan seguros de cómo voy a llegar a mi estado deseado, hacia donde yo quiero ir realmente después de que se presente este proceso de estrés. O más bien, justo antes de que se presente este proceso de estrés. ¿Listo? Porque la idea no es permitir que la mente nos controle a nosotros, sino que nosotros podamos controlar a nuestra mente. ¿Verdad? Que es bien interesante. Entonces, ¿lo tenemos? ¿Tenemos algún gesto ya? ¿Alguna palabra? Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a sentar cómodamente. Vamos a poner las manos sobre las piernas. Listo, cerramos nuestros ojos, inhalamos lentamente. Inhaladas 2. Inhalamos por tercera vez y sentís un estado de relajación profunda, completamente en paz, completamente relajado, relajada. Así. Inhalas y exhalas como lo haces generalmente, sin ningún tipo de esfuerzo. Inhalas por la nariz y exhalas por la nariz. Sientes paz, sientes mucha paz. En este momento te conectas con un estado de paz y armonía increíble, mágico. Así. Sientes más paz. Con cada inhalación y exhalación, por algún motivo te conectas con esa paz interna que brota a partir de tu corazón y que lentamente va cubriendo cada parte de tu cuerpo, cada molécula. Así. Más tranquilo, más tranquila, más relajados, más relajados. Sientes tu cuerpo y te haces consciente de cada parte de tu cuerpo.
En este momento, percibes cómo tu cuerpo comienza a perder peso lentamente y se pone blanco, muy blanco, así, más blanco, como un copo de algodón, blanco, suave, ligero, como una nube, así, suave, flojo, suelto, completamente relajado. A partir de este momento, te sientes en completa relajación. Y a partir de ahora solo escuchas mi voz, la cual te guiará a lo largo de este proceso. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Con cada inhalación y exhalación, sientes esta fuerza de paz. Sientes ese amor en tu corazón y en tu cuerpo. Y esta paz se acrecenta permanentemente. Así. Cubre todo tu cuerpo. Cubre cada molécula de tu cuerpo. Ahora voy a contar hasta 3 y te vas a transportar a un evento de tu vida en el cual estabas en ese estado deseado de paz, de alegría, de amor, el que tú elijas en este momento para llevar tu atención allí. 1, 2, 3. Ahí estás. Ahí estás. Siente ese momento. Analízalo muy bien. Mira el entorno. Mira cómo te encuentras. ¿Con quién te encuentras? ¿Estás solo o sola? ¿Tienes algún tipo de compañía? ¿Qué estás haciendo justo en este momento? ¿Hay algún color particular? ¿Algún sonido? ¿Tal vez algún olor que te llame la atención? ¿Es de día o es de noche? ¿Estás en un espacio abierto o estás adentro de un recinto? Analiza cada aspecto. Conéctate con cada situación, con este momento. Así, así. Analiza ese sentimiento de paz, de alegría, de tranquilidad, el que hayas elegido. Analiza en qué parte de tu cuerpo lo sientes y lleva tu mano derecha allí. Conéctate muy bien. Lleva tu mano derecha a ese lugar donde sientes esta emoción de tranquilidad, de paz, de calma. Y en este momento, haz que esa emoción crezca. Siéntela más fuerte, cada vez más fuerte. Siente cómo inunda cada fibra de tu cuerpo, cada molécula de tu cuerpo, que es energía pura, se llena con esta fuerza, con esta emoción. Así, así. Llévala al máximo. Conéctate al máximo con ella. Cuando yo diga 3, vas a hacer el gesto, la palabra que escogiste para anclar esta situación o esta emoción. 1. Cargas. 2, 3. Hacemos el gesto, decimos la palabra que tenemos para conectarlo. Así es. Quiero que en este momento lo mantengas
Mantén ese gesto y lleva allí esa emoción. Concéntralo en ese gesto que estás haciendo en ese momento. Concéntralo allí. Pon esa fuerza, esa paz, esa tranquilidad, esa armonía, esa alegría. Permite que tu cuerpo y tus neuronas realicen esa conexión en este mismo instante. Así. Conéctalo. Cada vez se hace más fuerte. Así. Así. Puedes poner tus manos sobre las piernas una vez más. Voy a contar hasta 3. Y vas a tomar 3 inhalaciones lentas y profundas. Inhalas 1. Cuando yo cuente 3, vas a abrir tus ojos sintiéndote en completa paz y armonía y en perfecto estado de salud. Inhalas 2. Cuando diga 3, abrirás tus ojos sintiéndote en completa paz y armonía y en perfecto estado de salud. Inhalas 3. Abre los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la cuestión? ¿Lograron conectarse con ese espacio? ¿Sí? Se libera bastante. ¿Se siente como la relajación o...? A veces nos hace más fácil conectarnos a unas personas que a otras, pero todo es cuestión de práctica. Cuanto más lo hago, como todo, ¿verdad? Como cuando yo empiezo un trabajo, lo que sea, cada vez que yo empiezo a practicarlo, me sale mucho más fácil, mucho más rápido, hasta el momento en que simplemente nos sentamos, cerramos los ojos y en cuestión de unos segundos ya podemos estar en un estado de meditación profunda. Pero para ello, pues hay que hacer, como todo, ejercitar ese músculo que es la mente. Que sabemos que la mente es un músculo que si no se maneja, si no se utiliza, se atrofia como cualquier músculo. Entonces la idea es que lo podamos ejercitar, que lo podamos manejar. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Entendimos todo? ¿No entendimos nada? Bueno. Bueno, esperemos que sí. ¿Listo? Eso es muy importante, identificarlo de esta manera, porque cuando yo tengo identificado qué es lo que me está pasando, que fue lo primero que vimos, y ahora identificamos hacia dónde quiero ir, podemos comenzar a hacer ese reemplazo. Por eso es importante también saber qué tipo de ancla iba a escoger yo para poner esta emoción, para cargar esta emoción, ¿verdad? Entonces algunos dijimos, no, yo quiero tenerla aquí en un puño, yo quiero ser, ¿verdad? Poner las manos así o como yo quiera, porque cada uno tiene una forma diferente, ¿verdad? Que al comienzo hablábamos de concebir el mundo y de hacer como tal, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al siguiente, bueno, al siguiente paso, que no era ese, no, tranqui, al siguiente paso que es crear el ancla como tal. ¿Listo? Entonces en este momento lo que vamos a hacer es ir al punto, la primera parte que hicimos del proceso del patrón que nos genera o que nos produce estrés. Hola. La primera parte que nos produce estrés, vamos a llevarlo, pero vamos a ir hasta el punto donde como que ya, o sea, yo ya sé que me va a pasar esto, ¿verdad? Como que yo sé que mi jefe, cuando llega mi jefe, yo me estreso inmediatamente, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que cuando llega mi jefe, ahí me voy a detener. ¿Listo? Para que podamos hacer el proceso. No permitimos que vayamos hasta el final, sino justamente en el momento donde sabemos que va a comenzar el proceso. ¿Les parece? Entonces vamos a volver a hacerlo y después, cuando yo les diga, vamos a hacer el gesto que hicimos ahorita, donde ya estamos tranquilos, donde ya estamos en paz. Entonces vamos a hacer ese proceso que se llama un ancla. Entonces yo les voy a decir, vamos a soltar el ancla. Y ese ancla lo que va a hacer es llevarnos al otro estado donde realmente nos sentíamos como más en paz y más relajados. ¿Les parece? Afortunadamente esto está quedando grabado en YouTube, así que van a poderlo ver todas las veces que quieran, escucharlo todas las veces que quieran y pues ahí lo van a poder seguir practicando para que les quede mucho más fácil, ¿vale? Listo. Entonces, vamos a cerrar los ojos una vez más. Inhalamos por la nariz lenta y profundamente. Vamos a inhalar lenta y profundamente, vamos a poner nuestra mente, vamos a ver un patrón completamente gris, nos vamos a visualizar como en una habitación completamente gris. Miramos arriba y es gris. Miramos abajo
y es gris. Miramos al frente y atrás y también es gris. Si no te gusta el color gris, puedes poner el color que tú quieras. Incluso el techo y el piso son de color gris. En este momento estás en tu mente. Es un espacio completamente seguro. Y allí solamente puedes estar tú y en este momento mi voz. Quiero que presentes ese primer evento, que llegues al lugar o a ese momento donde comienzas a sentir que el estrés se apodera de ti, donde comienzas a sentir angustia o de repente depresión. Me dices con la cabeza cuando lo tengas, por favor. ¿Sí? ¿Lo tienes? Ok, en ese mismo instante quiero que hagas el ancla. Suelta el ancla. Suelta el ancla, el gesto que hiciste cuando estabas en paz y en armonía. Y conéctate con esa fuerza. Permite que el ancla se haga. Permite que se lleve esa energía de paz, de amor, de alegría, de serenidad. ¿Lo sientes? Siente cómo cambia esa energía, incluso estando en esa situación. Permite que tus neuronas lo reconozcan, que tus neuronas lo sientan. Ah, sí. Vamos a tomar una inhalación lenta y profunda y abrimos los ojos cuando lo tengas a bien, cuando ya tú sientas que está. ¿Qué tal? ¿Algún cambio? ¿Sí, igual? ¿Para algo? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Cuéntame, por favor. La pregunta es que una persona que sufre de CPTSD, que no logra conectar con ningún momento de armonía en su vida, ¿qué puede o cómo hacer, por favor? Gracias. Bien, en ese aspecto. El CPTSD quiere decir estrés postraumático complejo. Sí, bueno, el estrés postraumático obviamente tiene que ver con algún evento de mi vida donde ocurrió, por ejemplo, un accidente, un evento de guerra, cualquier tipo de afectación que hace que mi mente, que mi cerebro se conecte y recuerde permanentemente eso. Ya eso es algo mucho más complejo que obviamente necesita ayuda, pues, de un profesional, que es bien importante. Ese tipo de técnicas nos ayudan muchísimo, solo que en ocasiones, al ser más complejo, hace que yo necesite una serie de sesiones más enfocadas y más especializadas hacia ese punto como tal. Entonces ya lo que hacemos es entrar a analizar qué pasó, por qué pasó, hacer la explicación. En mi caso, pues hacemos una explicación a nivel físico, mental y espiritual para que podamos comprender el entorno completo de lo que pasó y ya comprendiendo, ya viendo el panorama, ¿cierto? Es como que tenemos un examen de matemáticas y no sabemos matemáticas, entonces lo que hago es empezar a estudiar y a entenderlas. Y entonces puedo resolver ese dilema o ese examen que al comienzo parece tan terrible. En este caso para ti es muy importante que logras contactar con un profesional. También a mí me pueden contactar por Vivir en Armonía, que es mi página oficial Vivir en Armonía, me robaron mi antigua página. Entonces ahí me pueden contactar, o si no por mi WhatsApp, que ahorita va a aparecer aquí el número de teléfono, para poder hacer ya de repente un análisis completamente diferente porque ya es algo más complejo. Obviamente cuando hablamos del estrés migratorio, son procesos generales que nos ocurren a todos los seres humanos y pues que los podemos trabajar y los tratamos con estas técnicas. Estas técnicas se pueden servir, obviamente, pero si es demasiado fuerte hay que llevar una guía más cuidadosa, más delicada, más detallada, en este caso. ¿Algo más? Pues está en la situación de estrés. Justamente es cuando haces el ancla. Bueno, en el anterior decíamos, ya cuando tenemos esto que acabamos de hacer, ¿cierto? Y cuando lo estamos practicando,
claro, mis neuronas están empezando a hacer esas conexiones. Entonces, cada vez que yo hago esto, por ejemplo, siento paz. Porque es lo que yo elegí para sentir paz. O yo hago esto. Entonces, de repente, llega ese proceso donde, ¡fua! Yo digo, vamos a hacerlo con mi jefe, aunque yo no tengo ningún jefe, así que si me está viendo mi jefe, no. No. Pero digamos que una persona que yo sé que es un problema, que mis defectos no cuadran con los de esa persona, todos tenemos defectos, pero a veces los defectos no son tan compatibles. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que yo hago es que, como ya sé que viene ese proceso, ¿cierto? Como ya sé, por ejemplo, estoy en mi casa solo y ya sé que aquí empieza el proceso de depresión porque es que yo estoy solo y qué pereza y cómo me toca de duro. Entonces, es justo en ese momento donde yo hago mi ancla. Y si esta es mi ancla o esta es mi ancla o la que yo haya escogido, entonces yo digo, inmediatamente cierro mis ojos, 3 inhalaciones lentas y profundas y suelto mi ancla para conectarme con ese momento de paz y empezar a hacer ese reemplazo. De manera que mi cerebro también empiece a identificar que cada vez que yo estoy solo no tengo por qué sentirme angustiado. Al contrario. Si la situación es con más personas, asumamos una reunión, empiezan más... Pues afortunadamente, puedes hacerlo. Como tenemos el video grabado, puedes hacerlo, por ejemplo, viendo el video y creando un ancla que se llama disimular. Entonces yo no tengo que, claro, si yo dije, es diferente a que no estoy en una reunión y digo, no soy loco, ¿no? Pero sí puedo tener un ancla que sea más disimulada. Entonces simplemente pueden estar allá hablando, ¿cierto? Pueden estar todos hablando y yo simplemente estoy aquí porque ya estoy relacionando la respiración más un gesto, que son 2 anclas en este caso, que me ayudan a que mi cerebro entienda que no hay un peligro, que no hay un motivo para que yo salga corriendo, ¿verdad? Entonces así lo puedo manejar de una mejor manera. Está bien sentir estrés, está bien sentir ira, cualquier tipo de emoción y de sentimiento, y entendamos que no es algo que yo me lo quito como quitarme la camisa y ponerme otra nueva. Porque es que ¿cuántos años llevamos cultivando el estrés? ¿Cuántos años llevamos cultivando la ira, la depresión, la angustia? Y no es algo que yo llego y me lo quito así de un momento a otro, sería genial. Pero no somos magos, ¿cierto? Somos terapeutas. Entonces, y cada uno es su propio terapeuta. Los psicólogos, los terapeutas holísticos como yo, lo que hacemos es mostrar una guía, un camino. Pero eres tú quien decide si te enfermas o no y eres tú quien decide si te sanas o no. Por eso hay personas hipocondríacas, por ejemplo, que jamás se sanan. ¿Por qué? Porque nunca toman la decisión de sanarse. O porque encuentran la forma de llamar la atención y eso es un evento, por ejemplo, ¿cierto? Si de repente mi familia me presta atención solamente cuando estoy enfermo, entonces yo decido estar enfermo siempre. Y así siempre tengo la atención de mis seres queridos. Pero soy yo. Nadie hace que yo sienta nada, nadie hace. Yo les aseguro que incluso el dedo, el hecho de que yo me corte un dedo tiene que ver con mi parte mental, cómo estoy yo concibiendo mi mundo, qué estoy haciendo yo con mi vida. ¿Será que estoy señalando a alguien y por eso me corté el dedo? Habría que ver, ¿no? Pasa cada cosa. Una pregunta, ¿cuántas veces al día se recomienda hacer la práctica del ejercicio para empezar a dominar eso? Por lo menos... Me levanto cuando voy a dormir. Genial, esa pregunta está re buena porque hay algo que es muy importante en cuanto al aspecto del ser humano. En la mañana, yo lo trabajo mucho en temas de motivación, de coaching, pero en la mañana, cuando yo me levanto, me sirve para programar mi día. Y una práctica muy específica para, por ejemplo, esta situación de estrés. Si voy a ir a mi trabajo y voy a estar en una reunión que me va a estresar, yo ya sé desde por la mañana que esto va a pasar. Porque a veces tenemos un optimismo negativo, ¿verdad? Decimos, no, todo va a estar bien. Ya sabemos para dónde vamos, ¿cierto? Si voy a una cueva de leones, no todo va a estar bien y ya voy preparado. Pero una cosa es ir preparado para relajarme y otra cosa es irme preparado para pelear. ¿Qué llevo en mis manos? ¿Cierto? La banderita blanca o unas piedras. Entonces, si yo lo hago en la mañana, eso me ayuda a mi cerebro a programarme para estar en paz todo el día. En alguna ocasión dábamos un taller donde hablábamos del poder del verbo y decíamos, todo lo que tú declaras, que es de hecho la última parte de esto, todo lo que tú declaras en tu vida, todo lo que tú dices tiene una repercusión fuerte en tu vida. A veces decimos, no, me ha pasado que, y está bien, de hecho, el hecho de creer todo lo que yo les acabo de decir hoy es haber venido a perder el tiempo, porque la idea no es creerlo, la idea es hacerlo. Por eso decidimos hacerlo con la práctica, porque es fácil presentar aquí un texto y repetir todo lo que dice ahí.
Pero la idea es hacerlo para comprobarlo, porque cada uno de los seres humanos tenemos nuestra propia verdad. Cada quien tiene una forma de ver la vida y una verdad completamente diferente. La verdad es la misma, pero la vemos de perspectivas diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo hago en la mañana, eso me ayuda a motivarme y a estar en paz en el día. Y puntualmente, cuando yo lo hago en la noche, cuando es lo último que yo hago antes de dormir, mi mente, mi cerebro trabaja toda la noche en eso. Eso último que yo hago es lo último que mi cerebro guarda para toda la noche. Por ejemplo, yo me acosté peleando. Probablemente tenga pesadillas. Un día me llamó una persona y me dice, Luis Fernando, ¿qué significa soñarse con culebras? Yo le dije, ¿qué hiciste anoche antes de dormir? Vi la película de Anaconda. No significa nada. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es lo último que yo hago y mi cerebro trabaja toda la noche en eso. ¿Verdad? Si me acosté peleando, si me acosté preocupado, obviamente que lo que voy a hacer es preocuparme toda la noche y amanezco agotadísimo. Y como amanezco cansado por no dormir, ¿qué viene ese día? Me despierto cansado, me cogió la tarde, se me pasó el metro y obviamente voy a tener estrés todo el día y se empieza a acrecentar más. Otra parte importante es hacer una agenda donde tengo tiempo para cada cosa. Puntualmente, hay un espacio de esta agenda donde yo tengo tiempo para preocuparme. Porque no tenemos un tiempo para preocuparnos. Tenemos tiempo para casi todo menos para preocuparnos. Y es importante tener tiempo para preocuparnos, pero no, nos vamos preocupando por el camino, ¿no? Entonces estoy trabajando y me acordé, no, es que me están diciendo esto, mi novia no me quiere o mi novio o lo que sea. ¿Cierto? Empezamos con la preocupación y se nos daña lo que estamos haciendo muchas veces y nos queda mal hecho a veces, porque se nos olvidan algunas cosas. Pero cuando yo empiezo a organizar mis emociones y me hago responsable de mi vida y digo, yo me voy a preocupar de 9 a 10. Si tengo muchas preocupaciones, o de 9 a 11, bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? Yo escojo 1 hora, media hora, 20 minutos, lo que yo quiera. Suena como un poco loco, pero realmente es muy efectivo. Pues entonces yo digo, tengo que conseguir para el arriendo de esta semana. Bueno, espere que yo apunto aquí en mi lista de preocupaciones para lo que tengo que hacer. Y entonces, en vez de enfocarme en eso y de permitir que mi energía se vaya por ahí, lo apunto y cuando yo llegue a mi casa, me empiezo a educar para que esa es la hora. Así como a mediodía de la hora del almuerzo y a las 7 de la noche la hora de la cena y así mismo para todo. Entonces yo empiezo a tener un horario para preocuparme. Y a esa hora yo llego a mi casa y digo, bueno, hora de preocuparnos, saco mi teléfono, mi libreta de apunte, lo que sea, y digo, no, eso da una bobada, eso no. ¿Sí? Y empezamos a darnos cuenta que no es tan terrible como mi mente me lo estaba haciendo creer, sino que son cosas que a veces son mucho más simples, pero que en el momento de repente se nos presentan dificilísimas. Y nos pasa todo el tiempo. En el trabajo, por ejemplo, nos pasa y uno dice, uy, bueno, digamos acá, una persona que de repente hace homenaje y dice, no, tengo que limpiar una mancha en un espejo que yo no sé con qué. Y no se preocupa por eso, sino que en la noche se pone a pensar y a meditar y dice, pues miremos por internet qué quita las manchas y encuentra la solución. De repente en ese momento pudo haber dañado todo su día y no encontró ninguna solución. Y durmió y no durmió pensando en cómo voy a quitar esta mancha de acá. Y al otro día se levanta cansado, otra vez lo dejó en metro, ahí sí pasa de todo y hasta está limpiando el espejo y se le rompe. Mientras que cuando nosotros nos organizamos encontramos soluciones, porque no hay cortisol en ese momento. Entonces ya estamos más tranquilos, estamos más relajados, ya respiramos, ya soltamos el ancla, estamos en un espacio. Ahora nos vamos a preocupar, vamos a ocupar este espacio que decidimos para nuestras preocupaciones. Y pues ahora ya tenemos como todo más en orden y mi cerebro y mi mente empieza a crear esas soluciones. ¿Listo? Entonces, importante lo que yo digo y lo que yo me digo y cómo yo me trato. Porque le exigimos respeto a las demás personas, pero no nos respetamos a nosotros mismos. Muchas veces hacemos cualquier tontería, por pequeña que sea, yo soy bien idiota. Y eso para mí es terrible, porque si yo soy lo único que tengo realmente, soy el ser más importante en mi vida y no es narcisismo, realmente todos y cada uno de los que estamos acá, para cada uno, el ser más importante en mi vida es uno mismo. No, es que mi mamá, es que mis hijos, es que mi pareja. Pero si tú estás enfermo, si estás enferma, si no te puedes mover, ¿a quién le sirves? Lejos de ser una persona que ayudas, vas a convertirte desafortunadamente en un estorbo y en una carga. Entonces primero soy yo, primero me ocupo yo, obviamente en pro de ayudar y de servir a los demás. ¿Verdad? Entonces obviamente que si soy lo único que tengo en mi vida, si estoy solo, si nací solo y me voy a morir un día también solo seguramente,
lo mejor que puedo hacer es tratarme bien, tratarme con amor. Y entonces, ¿cómo me trato yo con amor? No voy a levantar, hoy, bueno, formas en las que nos programamos, ¿no? Por ejemplo, decimos, hoy no me voy a estresar. Como, ¿se acuerdan que al comienzo hablábamos de que la mente no entiende si es positivo o negativo, ¿no? Entonces, si digo, hoy no me voy a estresar, la mente entiende, ok, estrés. Vamos a conseguir de procesos de estrés. ¿Cómo hago yo para aprender a no estresarme? Con situaciones estresantes, y entonces yo aprendo, ¿verdad? Entonces, la forma correcta siempre es programarnos en forma positiva. Hacer una lista de metasuposiciones que yo tengo guardadas en mi cerebro, en mi mente, y digo, ok, por ejemplo, si lo que quiero trabajar es la alegría, ok, soy una persona feliz, o cada día soy más feliz. Es algo muy simple, muy sencillo. Hay unos que los hacen muy largas, muy extensas. A mí me parece que entre más larga la oración, menos funciona. Me parece que puntualmente ese tipo, cada día soy más feliz, al punto. Es como querer prender fuego con una lupa, ¿cierto? Si pongo la lupa, se concentra y hacemos fuego. Pero el sol así, pues como por sí solo como complicado para que queme, ¿verdad? Entonces es más rápido cuando yo concentro. Entonces, algo puntual que yo quiera conquistar, cada día soy más feliz, me levanto, por ejemplo, hago el ancla, o en la noche, mañana, mira, esto es increíble, por experiencia se los digo. Yo me acuesto, tengo que tomar el metro, y digo, mañana no puedo llegar tarde ni loco, o sea, yo mañana tengo que llegar a la hora puntual. Y me acuesto, y apenas me acuesto, ya para no hacer nada más, digo, voy a programar mi día de mañana para llegar a donde tengo que llegar. Entonces tengo una cita, lo que sea, y lo primero que hago es, listo, me levanto, me cepillo los dientes, me baño, desayuno, me tomo un café, lo que sea, salgo, llego a la estación del metro y el metro está ahí, está llegando, llego en el metro, camino hacia donde tengo que llegar, hago el transbordo, todo, tal cual, como tiene que ser el día. Y yo les aseguro que si lo hacen, por experiencia propia, los digo, yo he llegado a hacer unos transbordos, me pasó en Bogotá, por ejemplo, me pasó una vez, yo venía en un Transmilenio que venía acá y yo tenía que coger otro que iba para hacia abajo. Yo paró este Transmilenio, abrió las puertas y el otro paró allá y abrió las puertas también y yo pasé derecho, como si nada. Siempre funciona de una manera increíble, para todo, para todo. Nunca la preocupación, la única forma de que nos pasen cosas negativas realmente es que yo permita y que yo abra eso en mi mente. Porque lo que la mente no crea no existe. Entonces, si yo empiezo como que es que la gente me tiene envidia, ok, vamos a darte. El universo te toma la foto, ¿no? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Es como la lámpara de Aladino, ¿cierto? Tus deseos son órdenes. ¿Qué quieres? Es que no, es que si de pronto hoy me dicen que no, tus deseos son órdenes, te van a decir que no, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo programo en mi mente, definitivamente la forma en que yo me hablo, tiene mucho que ver. Algunas de esas presuposiciones que yo puedo grabar en mi mente, por ejemplo, es cosas como yo sí soy de buenas, que era lo que les quería contar ahorita. Una chica me decía, yo no creo en eso. Yo le digo, ok, no creas, no hay problema, genial, vamos a hacer una práctica. Eran 4 conferencias, 4 domingos, un mes. Y resulta que el primer domingo yo les decía que, pues, que las palabras tienen mucho poder, ¿no? El poder, la magia del verbo. Y ella me decía, no, yo no creo en eso, la verdad es una tontería, para mí eso son supersticiones. Y yo, genial, pero ¿estás dispuesta a hacer una prueba? Me dijo, sí. Le dije, listo, a partir del lunes, o sea, de mañana, eso era un domingo, le dije, a partir de mañana, lo que vamos a hacer es levantarnos y apenas nos levantamos, ponemos los pies en el piso y decimos, yo sí soy de malas. Me dijo, como que bien. Y apuntamos en una libretica qué cosas nos pasan así como de pronto puntuales durante la semana. La siguiente semana vamos a hacerlo y vamos lo mismo, pero vamos a decir, yo sí soy de buenas. Y miramos qué pasa. Y pues la última semana constatamos los 2 apuntes y vemos si realmente funciona o no funciona para nada. Y con eso todos salimos de la duda. Listo, no sé qué, nos fuimos, vinimos el domingo siguiente, les digo, ¿quién hizo la tarea? Y solamente ella levantó la mano. Esa es la ventaja de no creer, ¿cierto? Pero me dijo, yo la hice, pero es que me dio como miedito decir yo sí soy de malas y yo empecé por yo sí soy de buenas. Le dije, bueno, está bien. Pues imagínense que le digo, ¿y cómo te fue? ¿Pasó? Definitivamente es pura carreta. Me dice, yo nunca jamás en mi vida me había encontrado plata, me encontré 35,000 pesos. Yo digo, bueno, entonces ya no falta sino hacer la siguiente parte, que yo sí soy de mala. Me dijo, ni loca, yo eso no voy a hacer. ¿Cierto? Y es la forma de comprobarlo. ¿Qué quiero yo para mi vida? Decimos, por ejemplo, en el trabajo, llega una persona, es que son eventos con que a nivel terapéutico hemos estado enfrentando, y por eso tenemos muchísimas historias en este caso donde una chica me dice, es que tengo una persona en mi trabajo
que me estresa terrible. Y yo todos los días le digo, ¿y tú qué dices cuando esta persona viene y te estresas? Y me dice, Dios, dame paciencia. Y sí, claro, ¿cómo hace Dios para darte paciencia? Te pone a alguien más que sea peor para que tengas más paciencia y aprendas, es la forma de aprender, ¿cierto? Me dice, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo hago? ¿Por qué no pides mejor comprensión y sabiduría? De repente esa persona está pasando por un momento terrible y tú no te has dado cuenta. Es curiosísimo porque cuando llegó ella a trabajar ahí, había un tipo que le hacía la vida imposible. Y ella empezó a pedir paciencia, llegó una señora también a trabajar ahí que era de peor que él. Era un mes después de que empezó a hacer esa práctica de que cada vez que ellos llegaban, ya los veía venir y decía, Dios mío, dame paciencia, comprensión y sabiduría. El tipo se hizo tan amigo de ella que todos los días le llevaba chocolates. Y la señora se fue, se aburrió. Y se acabó el problema, aprendimos. Todo es un proceso de aprendizaje, el mundo es un proceso de aprendizaje en general. Y qué bonito que podamos, pues, hacerlo, ¿no? Y aprenderlo. Entonces, son muchas técnicas, pero tú tomaste nota y los que no tomaron nota, está el video. De paso, van y nos dejan un like y un comentario en el YouTube, pero eso nos ayuda bastante. Y ustedes también nos dejan un comentario ahí, por favor. Y eso para que podamos apoyar, obviamente, la causa, porque la idea es hacer más talleres. La idea es hacer más talleres, tener más herramientas. Hay un montón de herramientas. Vamos a tener otro, probablemente, también, por favor. Mis datos. Ah, sí, le damos, por favor, un clic. Creo que está al final. Listo. Esos son mis datos. Si tienen algún tipo de pregunta, cualquier cosa, si quieren alguna consulta, lo que sea, pues con mucho gusto ahí ya me pueden encontrar. Luis Fernando Salazar. No me presento porque no es tan importante, es más importante lo que venimos a dar, ¿cierto? El taller es preparado para ustedes, definitivamente, y la idea es que podamos obtener las herramientas y las podamos poner en práctica. Vamos a tomar un momentico y vamos a hacer algo que se llama una revisión ecológica, que se llama PNL, y es para saber si lo que hicimos realmente funcionó. ¿Listo? Para que quedemos más completos, así que espérate, no te muevas, no vas a quitar la pantalla. Bueno, ¿alguna pregunta así puntual? ¿Nada? Pueden preguntar cualquier cosa. Vean que pasan cosas, por ejemplo, en una ocasión estaba en una conferencia y venía una niña, que ya no es una niña, ya debe ser grandota, y ella siempre preguntaba, todos los días que venía, preguntaba. Y resulta que la mamá le decía, deje de preguntar bobadas, usted sí que pregunta bobadas. Y esa niña me hizo unas preguntas y yo, ¿qué va? Yo, ¿cómo le contesto a esta niña? No sabía qué contestarle. Y la mamá me decía que eran bobadas. Y muchas personas decían, yo pensé lo mismo, pero no me atreví a preguntar porque pensé que era una tontería. Y realmente no hay ninguna pregunta tonta, ¿cierto? Decimos que el ignorante no es el que pregunta, sino el que se queda con la duda, teniendo la oportunidad para preguntar. Así que si tienen preguntas, bien puedan. Es que me preocupa que no hagan preguntas porque quiere decir que no entendimos nada. ¿Será que sí? ¿O entendimos todo? Ojalá sea la segunda opción. Listo. Están dando Flores, dicen muy bonita herramienta, muchas gracias. Ah, con mucho gusto. Gracias. Gracias por el comentario. Bueno, sí, un saludo para la gente que está en YouTube, ¿sí? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si, digamos, ahorita que nos estás introduciendo lo del ancla, pues muy bien que uno tenga un ancla, pero puede que uno tenga un ancla que no le hace bien aún? Que no le hace bien. Sí, entonces, ¿cómo hace uno para pasar de un ancla a otro ancla que sea? Hay que hacer un colapso de anclas. ¿Y qué? Bueno, es que lo podemos hacer en otro taller seguramente. Hay muchas técnicas en cuanto a lo que es la PNL, porque todo lo que hacemos todos de hecho tenemos algún tipo de ancla generalmente, ¿cierto? Así como tenemos muletillas al hablar, tenemos anclas al pasado, a algunas personas, bueno, tenemos un montón porque somos una máquina tan perfecta y tan completa que todavía no tenemos, o sea, y el manual viene aquí escrito, pero no sabemos leer ese manual, no tenemos el idioma, no tenemos el lenguaje. Entonces, como debemos es aprender a irnos conociendo y para eso, pues sí, tenemos que hacer, utilizar ese mismo, o sea, métodos similares, pero para romper esas anclas y poner una nueva, una que sea más positiva, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, obviamente, si yo ya tengo un proceso así, lo que puedo hacer es empezar a programarme
haciéndolo en la mañana, haciéndolo en la noche antes de dormir, es lo mejor para todo, incluso para los proyectos, para todo, para todo. Más adelante de repente hacemos uno de motivación hay uno que me gusta mucho que es acerca de encontrar de crear tu marca personal, ¿cierto? De encontrar tu propósito de vida, ¿verdad? Porque siempre vamos a trabajar y ya es una estrés de trabajar. De hecho, trabajo ya sabemos que viene de Tripalium, que era un método de tortura. O sea, que uno dice, no, a trabajar, qué pereza. Y qué bonito es que yo me pueda levantar todos los días y diga, uff, hoy tengo 10 pacientes, qué alegría. Porque qué bonito saber que a la gente le gusta lo que hago y le sirve lo que hago, ¿cierto? Y algunas personas dirán, uy, qué bonito, voy para la obra, un ingeniero. Yo conocí un tipo que le encantaba cargar bultos y trabajaba en una oficina. Y me decía, no, soy más aburrido, yo llego allá a un computador y yo sé que le gusta. Me dice, no me lo va a creer, pero me encanta cargar bultos. Consiguió trabajo en un supermercado y era feliz cuando llegaba el camión del arroz porque era un montón de bultos para bajar. Pero eso lo hacía feliz, ¿cierto? Entonces, hay que ver dónde me encuentro y también empezar a ver. Para lo de las anclas que ya tenemos previamente, obviamente tenemos muchas anclas preestablecidas, como por ejemplo lo que tiene que ver con el estrés postraumático. El hecho de que estalle una bomba, por ejemplo, ¿cierto? Y una campana esté sonando en ese momento, mi cerebro va a relacionar el sonido de la campana con algo terrible. Y cada vez que yo escucho una campana, es un ancla, voy a pensar que algo terrible va a pasar. Y eso lo explica un experimento que se llama los perros de Pavlov. Y él lo que hacía era que ponía una campanita cada vez que los iba a llamar a comer. Entonces él les ponía la comida y sonaba la campana. Entonces ellos venían, comían todos los días. Y él empezó a hacer el proceso, ¿no? Días después empezó a sonar la campana y los perros llegaban y sin ver la comida comenzaban a salivar. ¿Por qué? Porque el hecho de escuchar la campana, ya sabían que el cuerpo, su mente, su cerebro ya sabía que había algo que les iba a saciar el hambre. Y ellos inmediatamente comenzaban a salivar para digerir la comida que aún no estaba ahí. Entonces, así mismo, todos somos exactamente iguales, somos animales un poquito más avanzados, pero igual seguimos siendo. ¿Sí? Tenemos 2 preguntas en YouTube. Hay un primer comentario que dice frente al tema del pensamiento y pensar que todo va a salir bien o hoy voy a tener mucha suerte. Eso es verdad, yo lo he practicado conduciendo, siempre voy pensando que todos los semáforos están en verde, sí, y que encontrarse un buen lugar para estacionar libre, dice la señora Mercedes. Qué bueno. Y sí, hay funciona mucho. 2 preguntas. La primera dice, buenas noches, ¿cómo llevar día a día la nostalgia y el dolor del país de origen? Y la otra pregunta... Quisiera conocer tu punto de vista de la relación entre pensamiento, entre paréntesis, meditar, y hablar, voz alta, entre paréntesis. Esas frases que debemos practicar por pereza no las hablo, solo las pienso. ¿Eso es suficiente? Entendemos. Sí, justamente esa es la cuestión. Bueno, la primera es que, como ya hablábamos desde el comienzo, la forma realmente para manejar esa parte, esa nostalgia de la tierra, de que estamos lejos, de que dejamos todo eso allá, es hacernos conscientes de que fue nuestra decisión y que es nuestra responsabilidad, y victimizarnos solamente nos lleva a sufrimiento. Porque cuando yo soy víctima, ¿qué es una víctima? ¿Cierto? Una víctima es alguien que siempre está sufriendo, pero soy yo quien decido. O sea, yo decidí o tomo una decisión, o sigo donde estoy, o me muevo y dejo de sufrir por eso. Si yo realmente siento que no soy capaz, que esto me puede, pues lo que mejor que puedo hacer en este caso es volver, ¿cierto? Porque es que luchar contra la corriente es demasiado fuerte. Hacer ese tipo de técnicas y de ejercicios te van a ayudar muchísimo, pero tú debes de ser consciente de que estás lejos y que esa distancia no la puedes evitar. O sea, hay cosas que definitivamente no podemos cortar por ningún motivo del mundo. No podemos, por ejemplo, liberarnos de la ley de la gravedad, si quisiéramos. Y pensando positivo, no me libero de la ley de la gravedad. Yo puedo pensar, no, yo me puedo tirar de un edificio y no me pasa nada. ¿Cierto? Eso es lo que llamamos positivismo negativo, de repente, ¿no? Puedo ser muy positivo, pero en ese caso hay que ser lógicos también. Y pues si tengo esta nostalgia, pues realmente, por ejemplo, hablar por teléfono con personas que me llenen de energía, eso pues sería tema para otra situación, para otro taller, pero llamar a personas que me llenen de alegría, encontrar mi sitio acá, pues el problema es que estoy en el extranjero y no encuentro mi sitio, no encuentro mi lugar sigue estando allá, y si mi lugar sigue estando allá, entonces ¿yo qué hago acá?
¿verdad? Entonces hay que tomar decisiones. Y la segunda parte, nos sirve mucho pensar. El pensamiento, todo en mente, es el primer principio del Kybalión. Todo lo que yo pienso, inmediatamente abre una puerta. De hecho, nada es nuevo. En lo que nosotros vivimos, nadie se inventa nada nuevo. Siempre todo está ahí. Tal vez alguna vez les ha pasado que están pensando en algo o una canción y alguien la está cantando. Se llama gentilicio mental. Y es que si un día juega Colombia y estamos en un lugar latino o de colombiano, seguramente que vamos a percibir la emoción de que hoy juega Colombia. Por eso en Colombia se siente la Navidad y aquí no. Aquí no todo el mundo está pensando, ay, es Navidad, qué emoción. Allá en Colombia sí, ¿cierto? O en Latinoamérica sí, sí pasa eso, ¿verdad? Entonces, si yo lo pienso, lo empiezo a crear. Cuando yo lo digo, empiezo a crearlo. De hecho, hay un libro sagrado que yo creo que casi todos conocemos, que se llama la Biblia, y dice, en el principio era el verbo, ¿cierto? Y el verbo era Dios. O sea que todo lo que yo digo lo creo. No soy religioso de ninguna manera, sí creo en Dios obviamente, pero no soy religioso. Pero ese texto es un manual un manual muy puntual para esta máquina humana, que cuando lo entendemos nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Entonces, decirlo nos ayuda a plasmarlo, escribirlo nos ayuda a reforzarlo. Si yo tengo un proyecto en mi mente, qué bueno. Si yo tengo un proyecto y todos los días repito lo que quiero, mejor. Si yo tengo un proyecto y todos los días pienso en él, lo escribo y lo leo en voz alta, me cuentan cómo les va. Porque es algo increíble. Y ojalá lo hagamos en la mañana y en la noche antes de dormir, y eso nos va a ayudar muchísimo. Creo que se nos acaba el tiempo. Listo. Con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias a Luis Fernando. Simplemente para cerrar la charla, agradecerles a ustedes por haber venido. Siempre es muy bienvenidos al consulado. Nosotros pues tenemos el servicio de asistencia consular, caso de emergencia, urgencia. También pues dentro del servicio de asistencia está el asistente social. Él también conoce muchos dispositivos un poco más detallados y elaborados cuando ya hay situaciones de estrés, digamos, importantes, temas ya más profundos de salud mental. Nos pueden escribir y nosotros también podemos orientarlos para que puedan acceder a eso. Es el correo, si lo quieren anotar, asistencia@consulacolombia.com. Y pues nada, muchísimas gracias por venir. Esperemos que hayan salido un poco más relajados, tranquilos de este espacio. Y pues los esperamos en la próxima. Mil gracias por venir.